Esta semana en nuestro recopilatorio de noticias os contaremos cuándo podría llegar el primer módem 5G propio de Apple y qué impacto podría tener en futuros iPhone. También hablaremos de la posibilidad de que los Mac integren conectividad móvil, así como de las intenciones de Apple de eliminar el notch en los MacBook Pro más adelante. Además, os adelantaremos las funciones que podría incorporar el próximo Apple Watch Ultra 3 y las novedades que traerá el iPhone SE 4, incluyendo cambios en su cámara. No nos olvidaremos del futuro iPad mini con pantalla OLED, ni de la colaboración entre Apple y Sony para ofrecer mandos VR en el Vision Pro, ni del lanzamiento de un clásico del gaming que llega ahora al iPhone, al iPad y al Mac. Muy buenas a todos amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en La Manzana Mordida, un nuevo recopilatorio de noticias donde ya sabéis en poquitos minutos vamos a resumir las principales noticias Apple de la semana. Y ya os avanzo que hay un poco de todo. Antes me gustaría dar las gracias a los nuevos suscriptores que se han unido a la fantástica comunidad que estamos creando en lamanzanamordida.com. Con vuestra suscripción accederéis a una comunidad con más de 1000 usuarios donde, podréis compartir vuestras impresiones, aprender mucho más, dialogar entre vosotros, por supuesto, preguntarnos y disfrutar de contenido extra, como un podcast que publicamos semanalmente, cursos como por ejemplo el curso de Perplexity que llevamos ya varias semanas haciendo y que terminará la próxima semana. Y también podréis disfrutar de regalos como estos increíbles AirPods que regalaremos dentro de unas semanas. Tenéis toda la información en lamanzanamordida.com. Y antes de empezar con el repaso a las noticias, queremos dar las gracias a Certideal por patrocinar este vídeo. Si no los conocéis, Certideal es una plataforma especializada en dispositivos reacondicionados donde podéis encontrar productos como iPhones, iPads y mucho más, siempre con la mejor garantía de calidad. De hecho, ellos mismos nos han enviado este iPhone 14 y hemos podido comprobar de primera mano lo fácil y rápido que es todo el proceso. Desde que haces el pedido todo está pensado para que la experiencia sea cómoda y segura. El paquete llega perfectamente protegido y con un embalaje muy cuidado. Cuando lo abres te encuentras con todo lo necesario organizado de forma impecable. El producto está revisado al detalle y sinceramente parece nuevo. Este iPhone, por ejemplo, tiene un aspecto espectacular. Una de las cosas que más me gusta es que Certideal garantiza un mínimo del 85% de salud de la batería, asegurando un rendimiento más que suficiente para el día a día. En nuestro caso además vino con un 100% de salud, así que perfecto. Y por si fuera poco, todos sus dispositivos incluyen 3 años de garantía y 30 días de prueba, para que compréis con total tranquilidad. Comprar reacondicionado no es solo una forma de ahorrar dinero, sino también de cuidar del planeta. Certideal apuesta por la sostenibilidad, dándole una segunda vida a estos dispositivos, algo que cada vez es más importante. Si queréis descubrir más sobre lo que ofrecen, os dejamos un enlace en la descripción. Certideal es la combinación perfecta de calidad, precio y compromiso con el medio ambiente. Y ahora sí, vamos con las noticias de esta semana. Atención al informe que publicó Bloomberg hace unos días, y es que confirma que Apple, después de muchos años trabajando en ello, está lista para lanzar su primer módem 5G propio en 2025, algo de lo que ya también os venimos hablando en las últimas semanas. Esto significa que los iPhone empezarán ya a prescindir de los chips de Qualcomm, al menos en algunos modelos. Según el informe, los primeros dispositivos en incorporar este nuevo módem serían el iPhone SE 4, que llegará en primavera, y el iPhone 17R previsto para el otoño. Pero también podría aparecer en algunos iPads de gama baja. Ahora bien, lo más llamativo del informe es que este módem, cuyo nombre en clave es Sinope, estaría un paso por detrás de lo que Qualcomm ofrece actualmente. Por ejemplo, no tendrá soporte para mmWave, que es una tecnología 5G con velocidades de hasta 10 gigabits por segundo, y se quedará con el estándar Sub-6. Además, solo podrá combinar hasta 4 bandas de frecuencia simultáneamente, frente a las 6 o más que permite Qualcomm, y su velocidad máxima será de 4 gigabits por segundo. Eso sí, Apple no planea quedarse ahí. En 2026 podría lanzar un módem mucho más avanzado que incluiría soporte para mmWave, mayores velocidades y una agregación de hasta 8 bandas de frecuencia. Y en 2027 incluso estaría lista una tercera versión con soporte para satélite integrado, superando finalmente a la versión de Qualcomm. Aún queda camino por recorrer para que Apple pueda competir de tú a tú con Qualcomm en este campo, pero todo apunta a que han comenzado a dar los primeros pasos. ¿Vosotros qué opináis? ¿Creéis que Apple logrará superar a Qualcomm en los próximos años? Os leo. Y hablando de conectividad, Bloomberg también ha informado que Apple está explorando la posibilidad de llevar la conectividad de datos móviles a los Mac por primera vez. Esto sería parte de su transición hacia el uso de módems propios y podría llegar tan pronto como en 2026 con la segunda generación de estos chips. Y a ver, aunque tener un Mac con datos móviles suene interesante,
Yo particularmente no estoy tan seguro de cuánta gente estaría dispuesta a pagar un plan de datos adicional solo para el Mac, especialmente cuando ya podemos compartir internet desde nuestro iPhone de manera sencilla y sin costes extra. Esto, a ver, podría ser más útil para un nicho específico que necesita estar siempre conectado sin depender del móvil, pero aún así tengo mis dudas. Y creo que no soy el único, porque el otro día en mi cuenta de X hice, una pregunta al aire y muchos de vosotros estáis de acuerdo conmigo. Pero eso no es todo. Apple también está barajando incluir conectividad de datos móviles en futuros modelos del Vision Pro y más adelante en unas posibles gafas de realidad aumentada. Y es que, aunque estas gafas aún están en años de distancia, por eso gesticulo tanto, nos da una idea de hacia dónde se dirige la estrategia de Apple con sus módems. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Lo veis útil o pensáis que no es tan necesario una conectividad de datos móviles en este tipo de productos? Antes de dejar aparcados los rumores sobre próximos Mac, vamos con otro que hemos conocido en estos días. Según un informe de la firma de investigación Omdia, Apple estaría planeando eliminar el notch de los MacBook Pro en 2026. En su lugar, los nuevos modelos podrían contar con una cámara integrada en la pantalla con un pequeño circulito visible, similar a lo que ya vemos en algunos smartphones. Esto abriría la puerta a varias posibilidades interesantes, como por ejemplo la incorporación de una versión de la isla dinámica del iPhone en los Mac. Esto, por ejemplo, podría usarse para mostrar alertas del sistema, como cuando tenemos la batería baja, o para mostrarnos notificaciones importantes. Además, al eliminar el notch se ganaría espacio en la barra de menús y la pantalla luciría más limpia y uniforme. El cambio llegaría junto con la introducción de las pantallas OLED en estos dispositivos que, ya os venimos avanzando, cuando lleguen van a prometer grandes mejoras frente a las actuales mini LED. Entre estas destacarían un mayor brillo, negros más profundos, una mejor eficiencia energética y posiblemente un diseño más delgado. En cuanto al MacBook Air, según el mismo informe, parece que este mantendrá el notch al menos hasta 2028, es decir, primero le tocará a los MacBook Pro y luego más adelante a los MacBook Air. Y eso sí, hasta que llegue el rediseño de los MacBook Pro, que será, como digo, para 2026, el año que viene, nos tendremos que conformar con una renovación bastante conservadora, ya que no se espera un cambio de diseño, que se lo estarán guardando para el año siguiente, sino que veremos en este caso una actualización de los chips, ya que el año que viene esperarían las versiones con M5, M5 Pro y M5 Max. Decidme en los comentarios si os gustaría un MacBook Pro sin notch y que tuviese animaciones como por ejemplo la Dynamic Island o la isla dinámica de los iPhone. Desde luego creo que sería bastante mejor que lo que tenemos actualmente, que es un notch totalmente desaprovechado. Y hablemos ahora del Apple Watch, porque esta semana hemos conocido dos noticias bastante interesantes. Según Bloomberg, el próximo Apple Watch Ultra 3, que se lanzará en septiembre del 2025 previsiblemente, podrá incluir conectividad satelital. Esto permitiría a los usuarios enviar mensajes de texto incluso cuando no haya cobertura móvil o Wi-Fi disponible. Una función que, por ejemplo, ya hemos visto en los últimos iPhone y que, una conectividad que inicialmente estaba limitada a mensajes de emergencia, pero que con iOS 18 se ha ampliado también a los mensajes normales. Apple parece querer competir con marcas como Garmin, que ya ofrecen soluciones con conectividad satelital para situaciones extremas. Además, esta funcionalidad estaría pensada principalmente para el nicho de este Apple Watch Ultra, por ejemplo, para los aventureros como montañistas o buceadores que necesitan estar conectados en lugares remotos. Por ahora no se sabe si Apple comenzará a cobrar por este servicio, aunque si siguen los pasos que hemos visto hasta ahora, ya hemos visto que en los iPhone la conectividad satelital es gratuita durante los 2 primeros años, por lo que, no descartaría que hicieran algo parecido también con el Apple Watch. Por otro lado, también se rumorea que el Apple Watch podría incorporar monitorización de la presión arterial ya para 2025. De hecho, hace un tiempo ya hablábamos de que esta función se esperaba para los Apple Watch Series 10 que hemos visto este año y finalmente no llegó, por algunos problemas que había con el rendimiento del sensor que da las mediciones. En cualquier caso, debéis saber que este sistema no daría mediciones exactas, pero sería capaz de detectar si la presión arterial es alta y así enviar alertas en caso de riesgo de hipertensión. Esto complementaría las funciones de salud que ya conocemos, como por ejemplo sería la de electrocardiogramas, la de monitorización de oxígeno en sangre y también la del ritmo cardíaco, la de que te avisa si tienes el ritmo cardíaco disparado o si tienes el ritmo demasiado bajo. Y ahora decidme vosotros si creéis que estas funciones podrían marcar la diferencia a la hora de justificar la compra del próximo Apple Watch, porque este año nos hemos quejado de que quizás ha sido una actualización bastante conservadora, pero si el año que viene
le sumas a lo que puedan incluir en cuanto a mejoras de rendimiento, esta conexión satelital y luego también este nuevo sensor de salud para, en este caso, medir cuando pues tengamos la presión arterial alta, oye, pues quizás gana puntos, ¿no? Decidme en los comentarios. Y hablando de productos que veremos el próximo año, es el turno del iPhone SE 4. Ya hemos comentado en varias ocasiones que este modelo será un cambio radical para la gama del iPhone SE, y ahora tenemos novedades interesantes gracias a un informe coreano. Según este reporte, el iPhone SE 4 contará con una cámara trasera de 48 megapíxeles, similar a la que tienen los iPhone 16 actuales. Además, incluiría una cámara TrueDeep frontal de 12 megapíxeles, lo que representa un gran salto de calidad para un modelo que se espera que sea más asequible, por supuesto, que los iPhone 16, y ojalá no se suba a la parra con respecto a los precios actuales, es decir, debería rondar los 550 euros aquí en España. Entre otras características destacadas, ya os hemos contado que el iPhone SE 4 heredará el diseño todo pantalla del iPhone 14, adoptando Face ID, contará con un panel OLED de 6,06 pulgadas, bueno, 6,1 si redondeamos, y tendrá un puerto USB-C, algo que muchos usuarios pues llevaban tiempo esperando. También podría incorporar el botón de acción que vimos en el iPhone 15 Pro, y por supuesto sería el primer dispositivo en incluir el famoso modem 5G diseñado por Apple que tanto estamos mencionando en el vídeo de hoy. Sin duda, de confirmarse todo esto, el iPhone SE 4 creo que sería una opción muy interesante dentro de la gama media. No sé qué os parece a vosotros. ¿Creéis que cumplirá con las expectativas o se quedará en un bluff? Y vamos con otro producto del que esta semana hemos conocido nueva información. Me refiero al iPad mini. Según el mismo informe de Omdia que mencionamos hace un momento, Apple podría lanzar un iPad mini con pantalla OLED tan pronto como en 2026. Este cambio, por tanto, marcaría un salto importante en la calidad de imagen de este dispositivo. Como os he mencionado cuando hablaba del MacBook Pro, los paneles OLED ofrecen colores más precisos, negros más profundos y un mejor contraste en comparación con las pantallas actuales. Además, que serían más eficientes energéticamente, lo que podría traducirse en una mejor autonomía, algo que es de agradecer especialmente en un dispositivo como el iPad mini. Según Omdia, eso sí, este iPad mini usará paneles OLED de 60 Hz, ¿vale? Lo que aquí vemos la principal diferencia con respecto a los paneles de los modelos Pro que cuentan con tecnología ProMotion que llegan hasta los 120 Hz. Este cambio al final también formaría parte de una transición más amplia hacia paneles OLED en otros dispositivos como el iPad Air y el MacBook Air, aunque estos llegarían, como también he anticipado antes, un poquito más tarde. En fin, decidme qué opináis y si os gustaría ver un iPad mini con estas características o creéis que es un cambio innecesario que podría encarecer su precio. Hablemos ahora de una alianza entre Apple y Sony que podría ser muy beneficioso para los futuros dueños de un Vision Pro. Y digo futuros dueños porque ahora mismo no creo que haya muchos. Según un informe de Bloomberg, ambas compañías están colaborando para hacer compatibles los mandos del PlayStation VR 2 con el Vision Pro. Actualmente, aunque el Vision Pro ya soporta los mandos de Play 5 y de Xbox, estos no están optimizados para experiencias de realidad virtual, ya que carecen de lo que se conoce como 6 grados de libertad, que son necesarios pues, para un control más preciso en entornos VR. Con este acuerdo, los mandos de PlayStation VR 2 se convertirían en una opción ideal, no solo para juegos, sino también incluso para tareas de productividad en Vision OS como la navegación y la edición de contenido. Creo que esto podría marcar un punto de inflexión para el Vision Pro que desde su lanzamiento ha tenido, como decía antes, una adopción bastante lenta, por dos razones, ¿no? La más importante, debido a su elevado precio, y luego la segunda, porque Apple lo está desplegando en muy poquitos países por el momento. Aquí en España lo seguimos esperando, sin ir más lejos. De todos modos, también os digo una cosa, la incorporación de controles avanzados y el apoyo de compañías como Sony, creo que aunque ahora mismo han tenido ciertas dificultades, sí que, en cuanto bajen un poquito el precio, podría hacer de este dispositivo una opción más atractiva para los entusiastas del gaming, especialmente en un mercado donde las Meta Quest 3 ofrecen experiencias que son tremendamente inversivas a un precio mucho más accesible. Decidme en los comentarios si estáis de acuerdo conmigo en que este movimiento desde luego ayudará a que el Vision Pro gane terreno en el mercado de la realidad virtual, siempre y cuando, por supuesto, y esto creo que no hay duda, vaya acompañado de una considerable bajada de precio. Y ya que hablamos de videojuegos, hoy cerramos nuestro recopilatorio de noticias hablando del lanzamiento de un juego increíble que acaba de llegar a la App Store. Estoy hablando de Resident Evil 2 Remake,
Capcom ha traído este clásico del survival horror a los dispositivos de Apple y no solo eso, sino que viene con una promoción muy interesante. El juego se puede descargar gratis desde la App Store y permite jugar, una parte limitada sin ningún tipo de coste. Y luego, si queréis disfrutar del juego completo, Capcom está ofreciendo descuentos del 75% hasta el 8 de enero, dejando el precio en tan solo 9,99 euros. Y también luego podéis desbloquear todas las recompensas dentro del juego por 1,99 euros extra. Eso sí, también os avanzo que si estáis ahí con la duda, el precio subirá a 39,99 después de la fecha de la promoción, así que es una gran oportunidad para quienes quieren hacerse con este título. Resident Evil 2, debéis saber, es compatible con los iPhone 15 Pro, iPhone 16 y también todos los modelos de iPad y Mac con chip M1 o superior. Además incluye progreso cruzado entre dispositivos y una compra universal, lo que significa que podéis jugar en todos vuestros dispositivos Apple con una sola compra. Por cierto, que creo que lo he obviado, la promoción dura hasta el 8 de enero, ¿de acuerdo? Así que todavía tenéis tiempo. Ahora bien, mi consejo es que de todos modos veáis alguna review, que ya he visto algunos canales que han subido reviews para ver el rendimiento del juego antes de tomar la decisión de si comprarlo para estas plataformas o si tenéis consola, obviamente, tirar para una consola. Yo lo jugué en consola y la verdad que es un juegazo. Y hasta aquí, amigos, este vídeo. Espero de verdad que os haya gustado y ya sabéis, si es así, podéis dejar un gran me gusta para dejar todo vuestro apoyo y por supuesto os animo a que dejéis un comentario, ya que esto ayuda muchísimo a que el vídeo tenga interacciones y YouTube considere posicionarlo mejor y llega a más gente, por tanto. Así que nada, que paséis un grandísimo fin de semana y nos vemos la próxima con más contenidos aquí en La Manzana Mordida, porque ya sabéis, yo soy Fernando y prometo hacerlo. Chao.